Mientras millones de personas trabajan más duro que nunca, muchas sienten que no avanzan financieramente. La inflación y los costos continúan elevados, las tasas prestatarias no disminuyen y vemos la inteligencia artificial reemplazando muchísimos empleos. Si quieres conocer alternativas para poder navegar estas crisis económicas con éxito, te invito a que te quedes conectado con este programa de The Financial Hub que empieza en breve. Amigos, bienvenidos a su programa The Financial Hub, este programa que persigue que todos ustedes prosperen financieramente. Hoy tenemos un programazo porque ante tanto costo de vida, volatilidad geopolítica y tasas de intereses altas, hay que buscar alternativas que nos ayuden a maximizar nuestros ahorros para tener un futuro financiero más próspero. Y qué mejor que discutir esto con un profesional financiero y además de esto fiduciario, que tiene que poner el beneficio de usted primero ante cualquier capacidad de negocio. Le doy la bienvenida hoy a Ian Delis, integrante clave de nuestro Financial Hub y asesor financiero registrado. Ian, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, Pedro, gracias, muy bien, me encanta estar aquí contigo. A nosotros también, y pienso que para la audiencia, Ian, es un privilegio porque de esta manera van a poder conocer de primera mano cómo todo lo que los está impactando, de alguna manera u otra, les puede permitir oportunidades, porque yo sé que hay, yo sé que surgen constantemente. Y de eso quiero hablar, pero tratar de llevarlo de una manera lo más simple posible dentro de lo que permiten las regulaciones para que las personas puedan maximizar sus ahorros. Ian, vemos constantemente la inflación que disminuye, cuando estamos llegando a ese punto que para la Reserva Federal es interesante y que les permitiría contemplar recortes de tasas, sucede algún evento geopolítico o macroeconómico que vuelve y disloca la cadena de distribución. Me gustaría comenzar hablando un poco de lo que es el costo de vida e inflación y por qué esto nos está impactando tan fuertemente y qué principalmente lo está causando, por lo menos en los pasados 30, 45 días, para que las personas, en vez de ver una primera plana de noticias que en ocasiones son amarillistas, puedan entender desde una perspectiva financiera cómo se mueven los mundos de los mercados, los mundos de los negocios, para que dejen a un lado el tanto ahorrar, que en ocasiones es por miedo, y comiencen a presupuestar para entonces invertir. ¿Qué está sucediendo con la inflación? Tenemos una inflación rampante, tenemos, como bien mencionaste, varios eventos geopolíticos y siempre los ha habido a través de la historia. Particularmente ahora el conflicto con Irán tuvo un efecto inflacionario con el petróleo, que a la misma vez tiene un efecto inflacionario en todo lo demás. Eso dicho, el ahorro sigue siendo el bloque esencial para permitirnos hacer todo el resto de las inversiones. O sea, que sigues recomendando que las personas consideran ahorrar. No obstante, ¿cuánto una persona, si lo llamamos porcentualmente, debe ahorrar versus invertir? Porque hoy día, aparte de las noticias de inflación, tasas de intereses altas, un nuevo chairman de la Reserva Federal, que lo estuve discutiendo aquí en el pasado programa con Anthony Pérez, mi socio y comoderador, que este señor Kevin Warsh viene con las intenciones de facilitar la agenda política del presidente. No obstante, con tu perspectiva financiera, ¿se le hace fácil el camino al señor Warsh para comenzar a disminuir tasas y que las personas que están ahorrando y no están invirtiendo, realmente ese dinero fluya y les sea rentable para asumir el costo de vida que tenemos hoy? El Fed tiene un mandato, es dual, ¿verdad? Es mantener full employment y mantener estabilidad económica. No necesariamente una cosa va de la mano con la otra. Y es un objetivo bastante difícil de lograr, particularmente cuando tienes unas tasas de intereses relativamente altas y tienes una inflación relativamente alta. Hay muy poco espacio, si no ninguno, para poder bajar tasas. Ahora mismo tenemos todos los indicadores de los futuros del Fed Rate que lo que están indicando es una posible alza en tasas para fin de año. Pero esto iría en contra de lo que persigue el presidente y más en un año que se renueva gran parte de la deuda pública de los Estados Unidos. O sea, si este nuevo chairman, en vez de disminuir las tasas, las aumenta, ¿cómo esto puede impactar directamente el ahorro de los puertorriqueños en el banco, el que nos está viendo que cada vez se le hace más difícil y trabaja en ocasiones mucho más que antes? Hoy día vi una estadística que en Estados Unidos es la primera vez que tanto el cónyuge como esposa, o sea, el matrimonio, ambos trabajan fuertemente. No es como antes que tal vez había un solo proveedor. O sea, tienes doble fuerza laboral,
bien explicaste que hay creación de empleo, pero entonces aún así el costo de vida es intolerable. El trabajo del Fed y el trabajo del banco son totalmente distintos. El banco no es tu amigo. El banco lo que hace es prestar tu dinero hacia adelante. El propósito de los individuos para utilizar el banco realmente es tener tu dinero en un lugar seguro, que no se lo vayan a robar, que no lo tengas debajo del matre, pero definitivamente no te va a ayudar ni siquiera a keep up con la inflación. O sea, los bancos te ofrecen unas tasas bien bajas, típicamente menos de un 1% en las cuentas de ahorro, en las cuentas de cheque, cuando tenemos una inflación que ronda el 4%. O sea que si hago un ejemplo matemático, sabes que mi mundo gira en torno a números y asumo que tengo unos ahorros de $100,000 y la inflación está rondando el 4%, esos $100,000 pierden anualmente poder adquisitivo que puede alcanzar, en ejemplo numérico, $4,000. Si no estás haciendo al menos un 4%, no estás keeping up con la inflación. O sea que en un año esos 100,000 valen 96,000 si no A los base, invertí. a base de un 4%, claro, tomando en consideración all other things being equal, ¿verdad? Lo que estamos tomando en consideración es el alza a base de inflación. Hay alzas en precios en base de oferta y demanda. Exacto. Entonces, amigos, esto es muy importante. O sea, a modo de repaso, $100,000 que usted deja estacionados sin ningún tipo de propósito por tal vez no conocer dónde invertir de una manera adecuada o eficiente. Esos $100,000 cada año, si nos dejamos llevar por la inflación de hoy, que fluctúa cada mes, estamos hablando de que están perdiendo un poder adquisitivo de $4,000. O sea que el próximo año lo que yo puedo tal vez comprar en valor de esos 100,000, realmente el poder de esos 100,000 se convierte en 96,000. Y así sucesivamente cada año. Si lo veo en una década, perdí $40,000 del poder adquisitivo de esos 100,000. Realmente lo que quisiera comprar, el valor de ese dinero viene siendo 60,000. La inflación definitivamente erosiona el poder adquisitivo. No, y quise ir de una manera, ¿verdad?, que las personas puedan visualizarlo, porque hoy día hay que comenzar a ser proactivos. Hay que dejar a un lado tal vez esta parálisis que genera el desconocimiento, la desinformación o sobre todo la desconfianza, que yo en ocasiones la justifico porque hemos visto terrores. Tú como asesor financiero conoces que muchas personas apostaron su jubilación, su retiro, sus ahorros y lamentablemente fueron impactados por decisiones tal vez que fuera de su conocimiento o control con los bonos de este país y de otros países. O sea, ¿cómo las personas pueden considerar comenzar entonces a invertir de una manera que no les perjudique, que les proteja dentro de la exposición a erosionar la inflación? O sea, quiero ganarme más de un 4, ya sé que el banco no es mi amigo y no me lo provee. Pero entonces, si invierto en bonos, la historia me dice que hubo una catástrofe en este país. ¿Qué alternativas pueden considerar? Distintos tipos de activos financieros tienen diferentes riesgos. En el caso de los bonos, erróneamente mucha gente piensa que los bonos tienen una garantía de principal. Los bonos no tienen una garantía de principal. Los bonos tienen una promesa de repago, ¿verdad? Un bono no es otra cosa que un préstamo que nosotros como individuos lo estamos haciendo a una institución, ya sea un gobierno, sea una corporación, ¿a cambio de qué? A cambio de una tasa de interés fija y a cambio de un término de tiempo fijo en donde nos van a devolver el principal. Los bonos, si te pagan una tasa de interés por encima de la inflación, pues definitivamente you're keeping up. Pero dentro del marco no es qué producto debo tener. No es si debo tener bonos, no es si debo tener anualidades, no es si debo tener una cartera manejada de acciones. Es en qué participación voy a tener estos diferentes tipos de instrumentos. O sea que entonces aquí aplica el análisis financiero adecuado y multidisciplinario, porque realmente Sí. envuelve más allá que poner el dinero a producir. Sí, claro, claro. Y no solamente envuelve profesionales como tú y como yo, que somos dos áreas distintas, también tenemos que envolver la parte contributiva, la parte legal, porque todo se compenetra. Qué bueno que mencionas esto, porque en ocasiones hay personas que me han hablado, Ian, de que consideraron un bono porque el bono, además de ofrecerle el interés y que es garantizado, que ya explicaste muy bien que es una promesa, no es una garantía, y estás comprando una deuda, o sea, un financiamiento. Así que ya ustedes están escuchando, amigos, cómo operan. Me hablan de un trato contributivo preferencial. Sí. Sin ponerme muy técnico, a lo mismo que estábamos hablando ahora, ¿por qué, y esto es interesante para ti en tu mundo de las anualidades, por qué una anualidad sí
te puede garantizar un principal y te da una garantía por escrito. Y un bono no puede hacerlo, ¿verdad? Un bono, para todos los efectos, es un security. Bajo el Securities Act de 1940, o sea, está traficando en un intercambio. Cualquier security no puede ofrecer una garantía de principal. Puede ofrecer un recurso, puede ofrecer una promesa de repago, pero no una garantía como tal. La anualidad, por su cambio, es un contrato con una compañía de seguro de vida, a la cual tú puedes entrar en un contrato que tenga una garantía e implícitamente lo ves por escrito. Son dos cosas totalmente diferentes. Amigos, ya saben que hay alternativas dentro de lo que hemos discutido para entonces erosionar la inflación, tener garantía y dejar a un lado la pesadilla que sucedió con los bonos. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa y cuando regresemos vemos las oportunidades que pueden permitirnos continuar analizando de qué forma costeamos, miren, estos aumentos que no se detienen y que ese dinero que está ahí, dejemos de tenerlo estacionado con nuestro enemigo y lo movamos a un lugar que realmente ese dinero tenga un amigo? Nos vemos al regreso de la pausa. Ian, entonces ya de regreso, sé que estábamos conversando sobre cómo la garantía de la anualidad supera la promesa de pago de un bono. Y estábamos discutiendo el trato contributivo que en ocasiones se le da preferencial a este tipo de instrumento de deuda que se emite a través de una corporación o un Estado. ¿Estoy correcto hasta ahí? Sí, varias diferentes entidades emiten diferentes tipos de deuda. Te puedo hacer una pregunta, Ian, y tal vez aquí un poco más profunda. ¿Por qué en ocasiones tienen beneficios contributivos? ¿El nivel de riesgo es mayor? No necesariamente tiene que ver con el nivel de riesgo, tiene que ver con marketability, tiene que ver para poder mover el instrumento, para poder llevarlo al público, para poder levantar el capital. Hacerlo más atractivo. El capital necesario, correcto. Los gobiernos, o sea, se le llaman municipal bonds, ¿verdad? Requieren levantar un capital como cualquier otra empresa. Por eso que en teoría si requiero levantar un capital es que tengo unos gastos Claro. presupuestados y por eso estoy favoreciendo incluso aún más la inversión con la promesa de pago. Que las personas tienen que entonces hacer un buen análisis de quién está emitiendo ese bono antes de considerar invertir. El recurso es muy importante. El recurso es de dónde viene esa promesa de repago. Por ejemplo, de los bonos municipales que más se buscan son aquellos que el recurso son los peajes. Okay. Porque no importa qué, mucha carga, particularmente en Estados Unidos, se mueve a través de camiones. Y se mueve de estado a estado, a veces de una costa a la otra costa, y definitivamente hay peajes envueltos. Y cuando tenemos una emisión de un bono respaldado por ese tipo de recursos, pues definitivamente lo hace más atractivo que un bono que no tenga ese recurso. Sí, que entonces es importante orientarse adecuadamente para identificar qué colaterales pueden entonces proteger esa inversión en caso de tener algún tipo de fallo, porque todo es posible, Correcto, amigos. Correcto, y hay distintos tipos de colateral para distintas emisiones de bonos, como el ejemplo que dimos de los peajes, otro que es bastante común son los estadios. Hay algunos estadios que se hacen con emisiones de bonos. Okay. Y ahí hay tanto dinero gubernamental como también algún dinero privado. Oye, Ian, y entonces buscando simpleza para el que nos está viendo que tiene el dinero, volvemos en el banco con unos costos de vida elevados y a veces no comprende cómo trabaja más fuerte, pero aún así
el presupuesto no cuadra. Si las personas no quisieran sentirse abrumados ni entonces especular en un certificado de deuda, ¿cómo las anualidades dentro de esa promesa de pago, o no promesa de pago, de esa garantía implícita en un contrato de acuerdo a los términos y condiciones y los activos de la aseguradora que emite esta anualidad, Claro. ofrece más tranquilidad por lo simple? Por lo simple, también por las fórmulas de acreditación. O sea, muchas de estas anualidades indexadas, que obviamente las conoces muy bien, te permiten participar del instrumento que mayor rendimiento tiene en los mercados, que son las acciones. El índice del S&P 500 es uno muy común, el índice de Nasdaq, etcétera, etcétera. Estas anualidades te permiten tener una participación de esos índices mientras te proveen una garantía de principal. Entonces, la anualidad tiene diversificación, porque me han hecho preguntas que me dicen, ok, ¿en cuántas anualidades vamos a invertir? Porque a mí me enseñaron que no todo va en la misma canasta. Entonces yo le explico, lo que pasa es que la anualidad te ofrece diferentes canastas, ¿verdad? Eso es un dicho. Pero entonces, el S&P 500 es una diversificación. ¿Cuántas compañías tiene el S&P 500? Sí, el S&P 500 tiene las 500 compañías más grandes que trafican en New York Stock Exchange. ¿Qué sectores envuelve? Es 11 sectores distintos, los 11 sectores de la economía. Muy bien. O sea que realmente el yo tener exposición al S&P 500 automáticamente es un abanico de oportunidades y está diversificado mi dinero a través de esa anualidad. Estás comprando una diversificación. Y la anualidad lo que hace es que entonces se vincula al índice para acreditar los momentos positivos económicos y en los momentos negativos la anualidad entonces ofrece una garantía del capital ante la volatilidad. Correcto. Tienes, como dicen, lo mejor de los dos mundos. Tienes la posibilidad de un crecimiento particularmente ilimitado cuando son participation rates, cuando estos intereses están basados en una participación que no tienen caps. Que no tienen un límite de crecimiento. Correcto, no tiene un límite de crecimiento, el crecimiento básicamente es ilimitado, ¿no? Y a la misma vez tienes una seguridad de que tu capital no puede reducir si ese índice se va negativo. Pero hoy día que las anualidades han tomado mucho auge e incluso se escuchan anualidades con bonos que visualmente son muy tentadores. ¿Cómo la compañía puede cubrir un bono y a la misma vez ofrecer crecimiento? ¿Esto realmente es rentable? ¿Esto realmente funciona? Depende mucho de las circunstancias. Las anualidades tienen muchísimas cosas buenas. Tienen la seguridad de principal, tienen, pueden nombrar beneficiarios, que nos puede ayudar muchísimo en la parte de legado, tienen un tratamiento contributivo preferencial. Favorable. Favorable, preferencial, nos pueden ayudar en muchas cosas buenas, pero no son hermanitas de la caridad. ¿Por qué no son hermanas de la caridad las compañías? Ellos están en negocio para hacer dinero, ¿verdad? Al igual que nosotros estamos buscando crecer un capital, ellos también. Y los bonos no es que sean malos, ¿verdad? Pero lo que te están otorgando adelante, te lo están restando. A modo, ¿verdad?, de paréntesis, porque venimos de hablar de los bonos, de los treasury bills. Ahora estamos hablando de los bonos de las anualidades, cuando las anualidades ofrecen un bono. Claro, es un incentivo, ¿verdad? Cuando te dan un bono 10, 20, 25, hemos visto hasta 29% anunciados. Definitivamente las fórmulas de acreditación se achican. Que la compañía te lo está poniendo enfrente en papel, porque obviamente si incumples con el contrato te lo recobran, claro. No es tuyo, pero entonces la compañía dice, si te ofrezco entonces este 29, que si lo divido en 10 años un 2.9 anual, y te voy a colocar este costo, que usualmente el costo ronda en este tipo de bonos 0.90 a sobre 1%, vamos a poner un happy medium, un 1%, en 10 años pierdo 10% en costos de ese bono, ya mi bono es un 19, pero aparte la compañía me va a limitar en las tasas de acreditación, porque entonces ellos van a hacer más dinero con mi dinero. Exacto, por eso es que menciono que no son hermanitas de la caridad. Pero los bonos tienen su propósito. Particularmente, recuerdo una conversación que tuvimos de hacer una conversión de una IRA tradicional a una IRA Roth con unos clientes de Estados Unidos. Definitivamente estos son los casos en que una bonificación, que en este caso conseguimos, creo que fue un 20%, básicamente cubre la obligación contributiva. La obligación contributiva de ese propósito. O sea, los bonos no son algo malo si se usan correctamente. Lo bueno que tienen los contratos de las anualidades son las ilustraciones, ¿verdad? Nosotros podemos ver la ilustración, podemos ver lo que pasó
en los últimos años con las diferentes fórmulas de acreditación. Y podemos definitivamente comparar un side by side de una bonificación y uno sin bonificación. Y vamos a ver dónde está ese capital en nuestro horizonte de tiempo, 10 años, 20 años. Y siendo obviamente más rentable o menos rentable, ¿cuál es el producto adecuado? Claro, claro. Así que para los que nos están viendo en su hogar, pueden solicitar una propuesta que envuelva un bono, si es su interés, y una propuesta sin el bono para ver dónde hacen más dinero en el mismo término de tiempo. Claro, y que lo miren, si digamos en un término de 10 años, ¿verdad? ¿Dónde terminó ese contrato con bono en 10 años y dónde terminó el bono, el contrato sin bono a los 10 años? Exacto, sin el incentivo. Estaba mencionando algo bien importante de la conversión de un 401k rollover o de una IRA tradicional a Roth. Correcto. Eso aplica, obviamente, amigos, en una estrategia en Estados Unidos que el tratamiento contributivo es totalmente diferente. No obstante, el propósito también, en este caso, es la diversificación. Porque nosotros integrados en la oficina, además de ofrecer productos de seguro y anualidades, trabajamos en colaboración la parte de crecimiento de capital. Y aquí es donde las personas pues, pueden entonces continuar buscando alternativas. Y traigo esto, Ian, porque hoy día la gente ve en las redes la creación de riqueza, y me refiero a los IPOs. Vimos cómo la inauguración de SpaceX destronó los mercados, creó récords históricos. Estamos hablando de una compañía valorada cerca ahora mismo de 2.1, 2.2 trillones en este momento. El IPO históricamente más grande. Y el que nos está viendo en el hogar, que ya lo estamos llevando del dinero en el banco estacionado, a darle propósito a ese dinero y ponerlo en movimiento. Si dice, oye, pero es que yo vi que alguien se hizo rico, SpaceX anunció que hasta los empleados de la cafetería ahora todos son millonarios y tienen billonarios, sobre 4.000 personas, que by the way, gobierno de Puerto Rico, pónganse en las pilas porque a esas personas les interesa mucho la eficiencia contributiva y probablemente emigran a Puerto Rico buscando los decretos de tratamiento contributivo. No tal vez los 4.000 ni los 4.200, pero probablemente 400. Podemos esperar vecinos nuevos. Podemos esperar vecinos nuevos y que van a estar comprando propiedades aquí y fomentando el desarrollo económico aquí. Así que hay que estar pendiente a todo lo que está sucediendo en el mundo de las inversiones porque Puerto Rico es un hub contributivo para estos mogules financieros. Pero entonces, ¿cómo el que está en la casa viendo este programa puede tener un pedazo de SpaceX y si ese pedazo de SpaceX vale la pena ahora? Bien. Es un punto bien interesante. El IPO, ¿verdad? El IPO, como bien dice el acrónimo, es un Initial Public Offering. O sea, es la primera vez donde se ofrecen públicamente las acciones. No significa que es la primera vez que salen las acciones. Las acciones se emitieron hace 3, 4, 5, 10 años atrás cuando se creó la empresa. Lo que pasa es que se hizo a través de lo que se conoce como un private placement. Esa empresa, cuando se creó, hubo gente envuelta, que es donde salieron los accionistas antes de ir al del Initial Public Offering. Ahí es donde los empleados se convierten en millonarios automáticamente porque los empleados le otorgaron acciones en ese momento antes de que la corporación fuera a ese Initial Public Offering. El IPO es un evento de liquidez para los que ya estaban dentro cuando la empresa era privada. O sea, tú me estás diciendo, Ian, que si yo compré SpaceX el lunes cuando comenzó a traficar, luego del viernes en su iniciación, yo llegué tarde al party. Hay gente que invirtió 10 años antes que yo. Hay gente que invirtió definitivamente mucho tiempo antes que tú y entraron a un precio mucho más bajo. Que probablemente esa gente hoy quiere vender. Claro, lo que pasa es que no había party. No es que llegaste tarde, ¿verdad? Es que, buen punto. Es que nunca te invitaron. Nunca me invitaron al party. Esa parte inicial, ese private placement, que es como se les llama, los private placement básicamente son por invitación. No es exactamente una invitación, pero los banqueros, los investment bankers, cuando van a hacer un private placement, esto se queda típicamente en las manos de la gente bien cercana a la empresa, de los empleados, de los dueños y de algunos clientes selectos de ese investment bank. Ok, y entonces, ¿valdría la pena invertir ahora mismo en un IPO? Porque además de SpaceX se está hablando del de OpenAI, famoso ChatGPT, Anthropic, entre otros. De hecho, le voy a pedir a producción que muestre una imagen en pantalla mientras vamos conversando, porque me gustaría tener tu respuesta. ¿Vale la pena invertir en un IPO? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? ¿Estoy apostando, estoy improvisando o estoy siendo eficiente? En los IPOs, como acabamos de hablar de ese Initial Public Offering, es la primera vez que el público puede comprar acciones. Y esto llama mucho la atención
Y más cuando hay empresas bien interesantes como SpaceX, que vamos a tratar de crear un mecanismo de llegar a Marte y virar para atrás y utilizar el mismo cohete en varias ocasiones. Son cosas sumamente interesantes y llaman la atención y emocionalmente llegan. Y lo ves anunciado en televisión, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos la data histórica y miramos la perspectiva anual, casi todos los IPOs pierden dinero al terminar los primeros 12 meses en que trafican. La gráfica que estuvimos viendo, tienen los 10 IPOs más grandes de los últimos 20 años, Okay. Incluyendo, ahí estaba Airbnb, Palantir. estaba Palantir, estaba hasta General Motors, creo que estaba allí. Y el 80% de ellos acabaron negativos al cabo de 12 meses. O sea que el que está buscando enriquecerse a corto plazo, realmente los mercados no funcionan de esa manera. Eso es un casino, eso es apostar. Sí, y en un IPO distinto a, por ejemplo, el índice, la misma estadística del índice del S&P 500. Cuando miramos la estadística del S&P 500 de 1926, básicamente tenemos un 78-80% de probabilidad de que de enero 1 a diciembre 31 terminemos positivos. Esa es la estadística. Okay. Cuando miramos la estadística de los IPOs, de estos Initial Public Offerings, es al revés. O sea, tenemos un 80% de probabilidad de que nos vamos a colgar. Que si esto significa que no debes comprarlo o no, definitivamente no significa que no debes comprarlo, ¿verdad? Pueden haber muchas razones por las cuales invertimos en un IPO, pero no tienes la estadística a favor tuyo. Wow, Ian, estoy viendo aquí en el documento que estamos compartiendo con la audiencia, estaba Meta, estaba Rivian, que es una compañía de vehículos eléctricos, al igual que Tesla en ese aspecto, porque Tesla hace otras cosas. Airbnb, que muchos lo utilizamos para quedarnos en diferentes partes del mundo. Uber, DoorDash. Creo que Airbnb fue una de las pocas que al cabo de 12 meses terminó positivo. En 12 meses. En 12 meses. Correcto, Sí. en 12 meses. Cuando ves el drawdown durante el año, muchas de ellas tienen un drawdown de más de 50%. ¿Qué significa eso, Ian? Para el que no está viendo en el hogar, ¿qué es un drawdown? Un drawdown es la baja máxima. O sea, que durante el año llegó a caer 50% aproximadamente y entonces luego terminó positivo. Correcto. Si estamos mirando los 12 meses, claro, todo depende de cuándo fue que salió el IPO, ¿verdad? En el caso de SpaceX, pues fue ahora en junio, ¿verdad? Pues vamos a mirar 12 meses proyectando junio Exacto. del año que viene. En algún momento, en estos IPOs que estamos mirando, la estadística te dice que van a tener un drawdown, van a perder dinero en algún momento. Y el 80% de ellos, al cabo de 12 meses, terminan negativos. Aquí aplica nuevamente que hay que tener eficiencia y estrategia al momento de invertir, que se debe hacer con propósito, porque entonces si las emociones te jugaron en contra en esa baja de 50% y soltaste ese IPO porque lo que perseguía era riqueza momentánea a corto plazo por lo que te dijo el vecino, el amigo o la persona influencer en las redes sociales. Sí, y la diversificación es clave. No solamente, y lo que estábamos comentando también no hace mucho, la liquidez, el tamaño de la posición. O sea, no podemos tener, como mencionaste ahorita, no vamos a tener todas las chinas en la misma canasta. O sea, no si tenemos un capital de $100,000, vamos a meter los $100,000 en un IPO. O sea, eso es algo totalmente irresponsable. O sea, la diversificación no solamente es diversificación de tener diferentes acciones en diferentes sectores de la economía, es tener diferentes productos, ¿verdad? Que no tengan correlación unos con otros. Es tener una parte de crecimiento, es tener una parte asegurada, es tener una parte definitivamente ahorrada en el banco. En caso de que tengamos que accesar a algo rápido de liquidez, por eso tenemos la tarjetita o un cheque. Bueno, Ian, yo entiendo que este programa ha sido muy poderoso para que las personas comprendan, número uno, lo que está pasando y por qué el costo de vida nos está impactando dentro de todos los eventos geopolíticos que están fuera de nuestro control. Número dos, porque es importante comenzar a ser proactivo, invertir y dejar tal vez a un lado ahorrar en exceso. Número tres, porque los bonos tal vez en su momento fallaron y cómo hay alternativas donde las personas pueden maximizar un capital teniendo una garantía contractual a través de las anualidades y anualidades indexadas. Número 4, los famosos bonos o incentivos y cómo estos bonos tienen su propósito y también tienen su catch, ¿verdad? Para que la compañía haga dinero, al igual que nosotros queremos hacer dinero. Y por último, los IPOs. Antes de irnos de este programa, ¿cómo las personas pueden tener acceso con garantía tal vez del capital contractualmente hablando a través de una aseguradora a compañías como SpaceX a través de su anualidad? Las anualidades ofrecen varias alternativas de inversión, de crecimiento,
de crecimiento dentro del producto. SpaceX eventualmente será parte del Nasdaq. Cualquier instrumento que te dé el potencial de apreciación del Nasdaq, pues obviamente vas a participar de este tipo de Así que es compañía. importante que las personas contemplen al momento de invertir cuáles son las cuentas, ofrecimientos que hace también entonces esta anualidad. Que es importante no solo escoger una anualidad, es importante educarse sobre qué estrategia ofrece la anualidad para el crecimiento de los ahorros que con sacrificio se depositan ahí. Claro, parte también de la diversificación, aunque tenemos una seguridad principal, no significa que ya estamos diversificados, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a escoger esas estrategias de acreditación? Amigos, esto ha sido todo por este programa. Le agradecemos a Ian Delis, quien es integrante clave de nuestro Financial Hub. Ya ustedes saben, amigos, que no es improvisar, es invertir con propósito y para esto se requiere un equipo multidisciplinario de diferentes expertos financieros. Gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden que esto es gracias a Dura Streaming. Compartan este programa y prendan la campanita para que siempre estén alerta con nuestro contenido educativo e informativo. Hasta pronto.